Bien, continuamos hoy en la revista 110, en el Día de la Salud, y vamos a darle la bienvenida a la doctora Aimé Camaño, quien es asistente directivo y coordinadora de trasplante del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el INCOR. Gracias por estar con nosotros, doctora. Es un placer para mí, gracias por la invitación para hablar sobre este tema tan importante para todos. Bien, doctora, primero, el INCOR, ¿cómo está constituido, dónde está y cuál es la función básica? La gente a veces no sabe si hablar de trasplantes o solamente se trata de algunas áreas. ¿Qué es el INCOR hoy? El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el INCOR, nace de la Ley 329-98. Esta es la ley que habla sobre toda la regulación, legado y todo el tema que tenga que ver con la donación y el trasplante en la República Dominicana. Estamos ubicados en la zona universitaria, en la calle Presidente Hipólito Yrigoyen, número 17. Esta institución viene de la mano de lo que es el Consejo Nacional. Un momentito, doctora. En la Ariztefio Cabral hay 3 institutos de cáncer. Sí. El Heriberto Peter, sí. El del Estado, que se llama el INCOR, el Instituto Rosa Tavares. Y uno privado que está enfrente. Sí. En ninguno de esos sitios que está el de trasplante es otra cosa. Sí, el trasplante es una institución completamente distinta. Una institución que edifica sobre el trasplante, o ahí se hacen trasplantes. No, tenemos diferentes funciones. Entre una de ellas la promoción del trasplante, de regularizar todas las actividades de donación y trasplante en los hospitales a nivel público, tanto como privados. Somos los que tenemos que hacer todos los convenios y todas las relaciones internacionales para la promoción de todo lo que tenga que ver con cosas nuevas, nuevas tecnologías, y mantenernos al tanto con esa parte, así como también de buscar los donantes para los trasplantes. El INCOR no realiza los trasplantes en la institución. Hay 5 centros en el país que ¿Cuáles son los principales trasplantes? El trasplante de riñón es el que más. Riñón es el primero. Sí. ¿Cuál más? Luego viene el hepático. El hígado. El hígado. Y luego está en la parte de tejidos lo que es la córnea. También, esos son los que realizamos en el país. Esos son los que se hacen aquí. Lo que se hacen acá. Se han hecho 3 de páncreas, pero todavía no es un programa establecido porque no tiene ningún tipo de cobertura y solo lo realizan. ¿Estos programas de trasplante están cubiertos por los seguros? El renal actualmente. ¿Perdón? El renal. Porque hay un problemita, mire, los seguros es un negocio que no se puede gastar más de lo que el paciente paga o el patrono. Y no es negocio que la gente viva más. Por tanto, yo no sé por qué los planes de trasplante están en los seguros. Debieran ser. No. Mire la diferencia. En el 2021 sale una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que le da una cobertura completamente distinta. O sea, el trasplante tiene ahora mismo en el catálogo de prestaciones el grupo 3. Es la única enfermedad que tiene un grupo completamente 13. Solo para esa enfermedad. Aparte de eso, aumentó la cobertura a 3.5 millones y con un solo copago. O sea, al momento que cualquiera de los afiliados al programa de trasplante agota ese único copago, las aseguradoras le dan el 100% de la cobertura. Tanto SENASA subsidiado, que siempre es la pregunta, que si también se da la cobertura, todas las aseguradoras tienen la misma cobertura. Y no solamente es trasplante, porque esta cobertura lo que hizo fue, le da una cobertura integral. El paciente, digamos que está ahora mismo en una terapia sustitutiva renal, está en hemodiálisis, que actualmente hay alrededor de 5.000 pacientes que necesitarían de un trasplante. Bien. Entonces, el paciente se puede preparar para trasplante, tener el donante vivo, tener el mantenimiento del donante cadavérico, tener el trasplante renal y el seguimiento de los inmunosupresores por el resto de la vida. Entonces, eso ha sido para el programa algo sumamente impactante, ya que dio equidad al programa, que cualquier persona que pudiera necesitar un trasplante ya tiene el acceso para recibirlo. Una pregunta, doctora, porque trasplante renal, decimos, ¿verdad? Es la mayor demanda que tenemos en el país por la alta tasa de pacientes con insuficiencia renal crónica, que ronda, si mal no recuerdo, 2.400 por millón o algo por el estilo. Sí, actualmente hay 5.000. Sí. Entonces, de todos esos 5.000
calificarían para estar en para hacerse un trasplante renal? No, hay un protocolo de estudios específicos que es el que dice si sí o si no ese paciente puede acceder al trasplante. Pero lo ideal sería lograr trasplantar a esos pacientes en prediálisis, que no tuvieran ni siquiera que llegar a la diálisis. Y al programa le llama mucho la atención por qué la lista de espera para trasplantes es tan baja. O sea, la cantidad de pacientes... Pero la gente no se inscribe. No es que no solamente no se inscribe, sino es que obviamente las unidades de hemodiálisis, y no me gustaría decirlo así, pero las unidades de hemodiálisis son... un negocio también. Y el trasplante es la mejor solución. ¿De quién depende ese departamento? Nosotros somos dependientes del Ministerio de Salud Pública. ¿Pero del ministerio o del servicio? Del Ministerio de Salud Pública. No es del Servicio Nacional de Salud. De hecho, en el organigrama Bien. estamos a la ¿Cuáles son los hospitales en los que ustedes les refieren los trasplantes? A nivel público solo Sí, está... a nivel público. A nivel público solamente está el Centro Cardio-Neurooftalmológico de Trasplante, que es CECANOT. Pero ahora mismo estamos haciendo los levantamientos, porque así como explicaba el doctor Lama, con ese nuevo remozamiento que se han hecho en otros hospitales, el Marcelino Vélez Santana ya se está preparando también para hacer un hospital de trasplante, así como también el Hospital Villini, el Padre Villini, también se está preparando para trasplante, que anteriormente no calificaban por el tema de habilitación para un hospital de trasplante, que es de alta complejidad. Bien, doctora, en el caso de las elecciones municipales, el doctor Jacín hizo una evaluación y hablaba de las propuestas de los candidatos y también mucho de qué candidatos se prepararon para los cargos electivos en el tema municipal. Y yo quiero decir que por la información que tenemos, usted es de las pocas dominicanas que se preparó en el área de trasplante, o sea, toda su capacitación, no solo usted la encargada, coordinadora de trasplante, sino que se preparó para todo esto. El trasplante tiene lo que tiene que ver con como la gente, quiénes lo necesitan, quiénes son los donantes, los centros donde se pueden hacer, quién los paga, todo eso. Háblenos de si usted tuviera que evaluar hoy la República Dominicana, dentro de ese trabajo que uno ve en las películas, que se monta en un helicóptero con un órgano porque hay que trasplantar a una persona que lo necesita. ¿Cómo usted evalúa todo esto? Porque si hay alguien que puede decirnos en este momento, me preparé para esto y no solo lo estoy tratando de ejecutar en mi país dentro de lo que hay, sino que usted conoce cómo debe de funcionar. Háblenos de esta parte, ¿cómo estamos hoy? Bueno, al ser un procedimiento tan complicado que intervienen una gran cantidad de médicos, una gran cantidad de instituciones al momento de poder realizar un solo proceso de trasplante, sí tenemos una ley que ampara el programa, pero todavía nos falta en el país una cultura de donación. Sí es de conocimiento que a nivel mundial la escasez de órganos es algo que da gran preocupación a nivel mundial. Y asimismo también la República Dominicana se ve afectada por lo que es la negativa familiar. Pero ¿de qué manera nosotros podemos validar o contrarrestar esos mitos y leyendas? Ya que un solo donante pudiera salvar hasta 8 vidas y la población dominicana es la que le tiene que decir que sí a la donación. Hay que Una sola persona puede donar 8, o sea, yo puedo firmar un papel y decir, si el día que yo no esté, yo doy un ojo, después la otra córnea, después el riñón. Sí, exactamente, es una sola persona. Y República Dominicana copia lo que es el programa de España. España es el país número 1 del mundo en lo que es la generación de los donantes, el trasplante cadavérico, o sea, persona que logra donar después de haber fallecido y que la familia dice que sí. Ese es el programa que estamos tratando de implementar. ¿Y solamente estamos haciendo 3 tipos de trasplante en nuestro país? De órganos está el hepático y el renal. Como le digo, han habido 3 intentos, se hicieron 3 cardíacos y se hicieron 3 de páncreas. Sí, pero eso es como si fuera una hazaña. Exactamente, pues, le digo por el tema del acceso y la cobertura. Entonces, también la falta de donantes, porque para trasplantar, obviamente, el cardíaco y páncreas necesitamos que sea de un donante fallecido. ¿Y legislación tenemos? Está la ley 329-98, pero el problema es que como es del 98, es una ley que ya está desfasada. El INCORAN ha tratado en varias ocasiones de llevar a las cámaras para una nueva modificación de esta ley,
De hecho, si pueden ver en los programas de trasplante del mundo, están buscando nuevas formas de generar donantes, porque un país donde ya está educado, no hay tantos accidentes de tránsito como ocurre aquí en la República Dominicana. Ustedes han visto ya que están intentando los xenotrasplantes, trasplante de cerdo, de trasplantar, de cultivar ese tipo de órganos, y donación a corazón parado. Todavía República Dominicana solamente puede hacer la parte de muerte cerebral, que sería ese paciente en unidad de cuidados intensivos que pudiera calificar para ser donante de órganos. Pero se habla también, hay gente que yo no sé si está hablando con la base fundamental real, que dice que en Colombia, por ejemplo, que dicen que es un gran país donde se pueden buscar muchos órganos donados, que dicen que eso se debe a una legislación que convierte en donante automáticamente a todo el que fallece en ciertas circunstancias como accidente de tránsito. ¿Eso es así o quizás es una idea de cómo debería ser el modelo de una reforma a la legislación? Está incluida en la ley 329-98. A ese tipo de donación se le llama donación presunta. Es donación toda presunta. persona en vida que no firma y dice yo no quiero donar, es donante. Por ejemplo, aquí si ninguno de nosotros ha firmado un papel, por la ley, todos somos donantes. Doctor, El problema es que, por ejemplo, el programa normalmente cuando la población lo ve como una obligación, empieza entonces a llenar no quiero donar y el programa de trasplante se cae. Entonces, actualmente el programa no tiene la fuerza. Apenas el año pasado tuvimos 10 donantes de órganos. Eso se convirtieron en 20 trasplantes de riñón. Doctora, mire, el doctor William y yo queremos después pactar una conversación sobre donantes, porque primero el hombre vive más después de que se incluyó el trasplante en medicina. Segundo, el programa se concentra más en riñón, básicamente. Y hay algunas cosas después que uno quiere saber sobre supervivencia de un dializado cuando ya está calificado para trasplante. Es decir, ¿qué tiempo? Usted sabe que un dializado tiene un tiempo de vida y tiene también un trasplantado tiene un tiempo de vida, para que todas esas cosas nosotros la hablemos, sobre todo la fuente de los donantes, familiares, comerciales, ventas, inclusive aquí se habla de que secuestran niños para sacarle los órganos, pero ese es otro programa. Yo no sé, Michelle tiene otra cosa. Pero no, ahí, para que usted entonces vaya ahí, doctora. Vamos a suponer que en República Dominicana solucionamos en gran medida el tema de los donantes y tenemos suficiente donantes, por decirlo así. No el 100%, porque no existe ningún país 100% de suplir esa necesidad de donantes. Tenemos los suficientes médicos especialistas en trasplante, tenemos toda la logística montada para que esos trasplantes puedan ser efectivos, sobre todo si hay donación cadavérica. O sea, toda la logística que conlleva, como decía Michelle anteriormente, que uno lo ve en la película, y un helicóptero y una neverita con hielo, y llegando a un sitio, en el otro mételo rápido, entra Carlos, que hay que poner que apareció uno. Eso es 2. Y después de eso, post-trasplante, ¿qué tenemos y qué desafíos grandes enfrentan los pacientes ya trasplantados? El país cuenta, gracias al INCOR, que es el que ha hecho el envío de personal médico, principalmente intensivistas y emergenciólogos, a hacer lo que es la coordinación de trasplante. Todos los coordinadores del país hemos sido entrenados en España, así como también contamos con 5 equipos completamente habilitados para la realización del procedimiento de trasplante también. De hecho, la logística ya está establecida y es funcional. El problema está en que lo ideal, según la modificación de la ley, es que países como Colombia tienen que cada uno de los centros públicos tiene que tener adentro un coordinador de trasplante, porque de esta manera se pudiera optimizar lo que sería la detección de los donantes si tuviéramos una mayor detección. En cuanto al tema, el trasplante no se puede realizar en cualquier lugar.
Dígase, no se pueden llevar a una persona y hacerlo en cualquier esquina un trasplante, no. Si se fijan, los hospitales en el país o centros de salud que tienen el programa de trasplante, dígase la Plaza de la Salud, Corazones Unidos, Secanot, el Homs en Santiago y Sedimat, son hospitales grandes con alta complejidad, por lo cual, aparte de eso, para la realización de cada uno de los procesos de trasplante se necesita un personal mínimo de 80 personas involucradas en cada uno de los trasplantes. O sea, no hay forma de que eso se pueda hacer a la ligera, ni que se pueda hacer en cualquier lugar, ni cualquier persona que pueda hacerlo. Y mucho menos en un monte, en una casita por ahí. Exactamente. De un niño que se mitos. Robaron y le están sacando un hígado porque lo necesita un fulano de tal. Eso es, Eso las películas a veces nos han hecho daño en el programa de trasplante Sí. con ese punto. ¿Qué tan saludable debe ser una persona al momento de registrarse como donante? Es decir, ¿se rechaza a alguna persona por algún padecimiento que tenga? No. Lo que hay ahora mismo es un carnet de donante. Cualquier Sí. persona puede solicitarlo en la página web del INCOR. Pero este carnet es simplemente algo simbólico. Okay. Eso lo que nos sirve a nosotros es para el momento, si usted llegara al momento de fallecer, tal O de vez tener algún un familiar accidente. o de tener un accidente o lo que sea, algún familiar, algún amigo, alguien le va a decir a usted, yo vi un carnet de donante, él quería ser donante y ese es lo único que nos ayudaría a que esa familia piense más en un sí hacia la donación. Pero en el tipo de donación, que sería de donante cadavérica, que es ese para el cual usted se inscribe, o también está el donante vivo. El donante vivo puede ser un donante relacionado Sí, eso es o un no relacionado. Por ejemplo, en el riñón puede ser. Exactamente. En el caso del donante vivo, en el país, se ha hecho los trasplantes renales, que de hecho el año pasado superamos el récord, hicimos 81 trasplantes de órganos. Suena poco, pensando en 5.000 pacientes en diálisis, pero sin embargo, la línea va subiendo, los números van 81, cambiando. 81 trasplantes de órganos. ¿Y fueron de los, exitosos todos? de los cuales 79 fueron renales. Okay. Eso nos está dejando ver que ya está creciendo un poco ese tema de los pacientes que ven que necesitan de trasplantarse, de que le digan a cualquier persona que necesita un trasplante, ya no es ponerse una fecha de caducidad, sino que tiene solución, que el país ofrece un programa, que esta gestión gubernamental con el apoyo del presidente logró que se llevara a cabo lo que es la resolución 533 de la cobertura renal y actualmente estamos trabajando ya, vamos a depositar el próximo mes a la CISALRIL una propuesta de cobertura para que también todos aquellos pacientes que necesiten el trasplante de hígado y el trasplante de médula puedan tener una cobertura así como la tiene la cobertura del renal. Es un trabajo arduo, pero realmente hemos visto Pero que no son funciona. tantos casos ahí. Sí, de hecho, se han realizado actualmente 54 trasplantes hepáticos, pero de esos 54 estamos hablando de una cantidad de años desde el 2008 hasta la fecha. Y todos son cubiertos por los mismos Por pacientes. los pacientes. Entonces, obviamente, en el momento que ya ese procedimiento, que es de alta complejidad y de alto costo, tenga su cobertura, ahí mismo vamos a ver cómo una mayor cantidad de pacientes Pero se van a parece que los preparar. más caros son los riñones, porque la gente dice, eso cuesta más que un Más riñón. un riñón. Sí. No, Pero no. yo no sé, yo sé que ustedes Nadie no dice tienen- que una córnea tiene, es carísima, no, el riñón es que es duro. Y yo sé que ustedes no tienen que ver con eso, pero hay personas que en su desesperación llegan a hacer ofertas económicas. Doy tanto por quien me dé un riñón, así también. Eso, Sí, pero eso no tiene que Eso ver es para que con tú En- sepas cuánto tú vales. Sí, pero en el momento que se descubre ese tipo de transacción, porque los órganos no se pueden vender, ahí entra en acción lo que sería la ley, la 329-98, y en compañía Eso es con penal. Fiscalía Doctor. y Procuraduría está penado con cárcel y también está penado con garantía económica. Doctora, tiene que quitarle el miedo a los donantes. ¿Cuál es el riesgo del donante? O sea, porque es muy fácil, estamos diciendo, no tenemos suficiente donantes. No existe todavía una cultura para el tema de donantes cadavéricos. No tenemos todo eso montado en la logística, el país que más accidentes de tránsito tiene, que más personas mueren por accidentes de tránsito. Sin embargo, todos esos órganos se van por la basura. Se van directo a la fosa. Pero ¿cuál es el riesgo del donante? O sea, si yo tengo que donar un pedazo de hígado o tengo que donar un riñón, ¿cuáles son los riesgos a los que yo me someto?
En el donante vivo, por ejemplo, es un paciente que es sumamente estudiado. Se hace un protocolo porque es un paciente que tiene que estar completamente sano. O sea, cualquier cosita mínima saca a ese paciente de lo que sería un donante, porque el receptor puede estar en una lista de espera. Entonces, como todo proceso quirúrgico, existen ciertos riesgos, pero, como le vuelvo y le repito, como es un paciente también estudiado, los riesgos son mínimos. Son cirugías programadas, por lo cual está todo el equipo del hospital en cualquier momento que pudiera surgir alguna eventualidad. Y los pacientes van muy bien. Tenemos un montón de donantes que han donado en vida y todos esos pacientes están completamente funcionales y siguen con su vida. ¿Qué lo descarta? ¿VIH, hepatitis? Por ejemplo, si tienen alguna hipertensión, si tienen diabetes también, si tienen algún tipo de tumoraciones. En el caso de los renales, hasta una piedra, un cálculo renal que tenga, hasta eso pudiera descartar a ese donante. ¿Se puede ser donante parcial? Como donante parcial. Si yo me muero, yo quiero donar mi córnea, pero no quiero donar mi corazón. Eso se respeta por completo. La familia dice, por ejemplo, sí pueden tomar riñones, pero no toquen nada más. Y eso se respeta completamente. Si reviven la gente después, yo estoy... ¿Qué descarta al receptor? El receptor es... O sea, la persona tiene todo para, o sea, en el daño suficiente para beneficiarse de un trasplante, pero ¿qué descarta de que no lo reciba? En el momento de la llamada, hasta si el paciente tiene una gripe, en ese momento no se puede trasplantar. Si el paciente tiene algún absceso, tampoco se puede trasplantar. En ocasiones, si adquiere algún tipo de enfermedad viral, también en ese momento no se puede. Entonces, imagínese usted lo difícil que a veces sea, usted tenga 3 años esperando un riñón y justamente al momento que aparece un riñón completamente compatible con usted, el paciente lamentablemente tenía gripe en ese momento. Trasplante hepático por una cirrosis alcohólica. Sí. Ese paciente califica, no califica, está mentalmente preparado para no volver a dañar ese hígado. Sí hay un apoyo psicológico, porque eso es algo que en el programa siempre nos llama mucho la atención. El paciente luego de ser trasplantado se siente tan bien, pero tan bien, ya tú lo devuelves a la sociedad, puede trabajar, puede hacer una vida completamente normal, que hay que decirle, recuerda que tú eres trasplantado. Hay muchos que hacen deporte luego del trasplante, hay muchos que se montan en motores, se montan en caballos, hacen carreras, y el programa con la parte psicológica debe decirle y recordar que tienen un trasplante y que deben de tener cuidado. Bien. No, el costo posterior al trasplante. Yo le decía, ¿cuáles son todas las necesidades que se dan alrededor en términos de inmunizaciones, en términos de cuidado, en términos de medicamentoso, de inmunosupresores? O sea, porque no es solamente el costo del trasplante, sino que el paciente tiene un costo durante el resto de su vida. ¿Cómo se asocia? ¿Cuáles son todas esas cosas? Eso también va incluido en la cobertura integral. Eso es independiente, yo digo, pero ¿cuánto cuesta? Los medicamentos, ¿Qué necesita? Los medicamentos inmunosupresores son de por vida, que ese paciente mientras tenga el injerto tiene que manejarlo. Actualmente el trasplante renal está en la posición número 14 de medicamentos de alto costo. O sea, en esos medicamentos incurren en un gasto grande al Estado. Pero, ¿qué pasa? Si logramos aplicar esa resolución y todo eso lo cobran a las ARS, es una liberación de presupuesto que se puede hacer al programa de alto costo, ya que tienen una cobertura 100% por la aseguradora luego de agotarlo. Independientemente, es una renovación año cobertura, ya al año el paciente otra vez, y el estimado de 3.5 millones de pesos se hizo preveyendo algún tipo de complicaciones por el momento, la parte de los medicamentos. Entonces, es muy difícil que un paciente en un año pueda agotarlo, por lo cual tienen todo el acceso, todos los medicamentos que necesitan están en el país y lo pueden adquirir por alto costo. Pero doctora, si el dinero no fuera una objeción, apareció un gobierno, de repente aparecieron 5 pozos petroleros, apareció gas natural en el país, y ya en vez de vamos a hacer un gasoducto de aquí a Europa, le vamos a vender gas y decimos, del dinero que eso da, pagamos todos los trasplantes que sean necesarios. ¿Cuánto cuesta un paciente post-trasplante anualmente?
¿qué lleva? Porque los inmunosupresores no son baratos. Sí. Y quizá nosotros sabemos que es un inmunosupresor, pero no necesariamente lo sabe el televidente. Hay que indexar. Sí, el inmunosupresor es simplemente el medicamento que hace que el cuerpo no rechace ese injerto. O sea, tienes algo diferente, algo nuevo en tu cuerpo, entonces esos medicamentos se utilizan. Hay de primera generación, segunda y tercera, y todos están en el país. Obviamente hay un protocolo de inmunosupresión en el país, donde nosotros para tratar de llevar bien al paciente, sí se comienza en el mismo orden. Estos pacientes lo único que necesitan post-trasplante son sus medicamentos y las visitas periódicas. Al principio de un trasplante son visitas semanales, luego se convierten en mensuales, luego son a los 6 meses y por último ya una visita anual. Simple y llanamente es mantenerse en contacto con su nefrólogo de trasplante para cualquier eventualidad que pueda presentar y la utilización de inmunosupresores. Ya aparte de eso, ya no necesitan ningún tipo de otras terapias distintas ni nada. Bien, doctora Aimé Camaño, hablábamos de que usted se preparó para de todo el tema de trasplante, y la verdad que viendo todo este material, los desafíos, los mitos, las leyendas, la realidad, el marco legal, la donación, los trasplantes, banco de tejidos, hay una cantidad de temas que hay que saber de todo esto, guías, declaraciones, o sea, uno tiene que realmente conocer el tema de los trasplantes, la cobertura. Y usted mencionó que esta organización, lo que es el INCOR, depende del Ministerio de Salud de la República Dominicana y del sistema. ¿Cómo ese personal que trabaja en el INCOR, cómo es seleccionado? Porque acabamos de pasar y siempre vemos que hay áreas que son políticos, que van a las posiciones y todo eso. ¿Cómo se selecciona el personal que va en el INCOR? Y vemos que usted es la coordinadora de trasplante, pero está en el área del INCOR, una cosa que hay que especializarse. ¿Cómo se coordina y estamos a nivel de personas preparadas para dirigir esta organización? La selección del director de la institución se hace según lo que dice la ley 329, que debe ser una persona que esté relacionada al tema de donación y trasplante. No puede ser un ginecólogo ni un si no abogado. Está relacionado, no. Si no está relacionado, no. Quien hace las elecciones para esta posición es el Consejo Nacional de Trasplante. Este consejo, eso es una terna. El consejo entra en la posición de director, entra por una terna. ¿Quién hace la terna? El ministro es el que la presenta, para que entonces se proceda a una votación. Pero hay un mecanismo de selección de esa o puede ser abierto. ¿Quiénes componen el Consejo Nacional de Trasplante? El Consejo Nacional de Trasplante está compuesto por el director general del Servicio Nacional de Salud, del ministro de Salud Pública, hay una representación del Colegio Médico, una representación del Consejo Nacional de la Seguridad Social y lo que son los coordinadores de trasplante del país. Luego de presentada la terna, que es el ministro que decide quién está o quién no está en la terna, entonces posteriormente se somete a la votación y mitad más uno, entonces se hacen las elecciones. De hecho, ya para el próximo mes se está estipulando seleccionar la fecha porque va a haber un cambio de gestión ahora lo que sería el INCOR. Bueno, eso no lo va a decir usted, pero inscríbase ahí en esa terna. Si logra entrar en la terna. El doctor Morales Villini el doctor Morales Villini ha sido el director y fue el que creó todo lo que hoy en día existe como programa nacional de trasplante. Sí, ya el doctor Morales tiene desde el 2008. Fernando no hay que jubilarlo. Ya, tenemos una campaña, la campaña El Sí más importante de la vida. ¿Puedes hablarnos acerca de esto? Claro, es un cambio de enfoque en esta nueva campaña, porque nos dimos cuenta que al momento de mencionarle a las personas donación o trasplante, las personas como que se asustaban. Y quisimos hacer un poquito de trampa y ponerle de lema el sí más importante de la vida. En ese momento las personas se preguntarían, ¿qué sí? ¿Sí a qué? ¿Sí a no entiendo? Entonces, tiene un código QR, al momento de que entran en el código QR, se van a topar con todos los sí que nosotros queremos expresar. El sí a querer prepararse para entrar a una lista de espera, el sí para darse una segunda oportunidad, el sí de convertirse en un donante para un familiar, un ser querido, el sí de ser una persona que por situaciones y circunstancias fallezca, que la familia decida donar. Entonces, esos son los diferentes sí
de que podemos ver en el cambio de la vida que dan estos pacientes. No es lo mismo un paciente en diálisis que año tras año va a estar conectándose a una máquina y cada vez que lo hace es un momento en el cual ese paciente pone en riesgo su vida versus realizarle un trasplante que tiene ya la cobertura y que tú lo vas a devolver completamente a la sociedad y va a vivir en familia como una persona completamente saludable. Bien, aquí vamos a poner el código en pantalla. Las personas que deseen escanearlo hasta de la misma pantalla de su televisor pueden hacerlo y ya unirse a la campaña para decir el sí más importante de la vida. Ya con su teléfono móvil, incluso en el programa en vivo o en las grabaciones pueden buscarlo y también acceder escaneando a más información sobre esta campaña del INCOR. Bien, como dice el doctor Jacín, que hay cosas que se hacen en los programas que son de uno, ¿verdad? Hay posiciones del programa, hay posiciones que son de uno. Yo creo que con esto que dice la doctora y viendo uno la importancia que tiene todo esto de los trasplantes y de todo lo que la especialización que necesita para realizarlo y tanto que nos hace falta en nuestro país. Yo creo que a partir de hoy, aunque la doctora no lo va a decir, yo creo que viendo todo esto de lo que se necesita para participar, la doctora es nuestra candidata en la terna para dirigir el INCAR. Porque no es verdad que nosotros vamos a seguir poniendo gente en los sitios que no manejan las cosas. Y no estamos hablando de lo que está, ¿verdad? Sino de lo que pueda haber. Ojalá que algunas instituciones se apoyen esta iniciativa y que la doctora se entusiasme para todo esto. Aimé Camaño, quien es actualmente la coordinadora de el INCAR, lo que es de trasplante, del INCOR de trasplante. Gracias por estar con nosotros, doctora. La felicitamos a usted y a ese equipo de gente que están ahí, que cuando uno ve todo esto realmente se ve que hay un trabajo eficiente y un trabajo con muchas ganas de lograr avances en nuestro país con relación a los trasplantes. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación.